Pues bien, vamos a profundizar por el lado técnico no político con uno de los actores que puede contarnos de primera mano cómo es el negocio de la venta de inmuebles a extranjeros en España. Un negocio de alta demanda porque España es un país muy atractivo, no solo por como lugar para vivir, sino también como lugar para realizar inversiones inmobiliarias. Aquí, de hecho, hay programas especializados todas las semanas que hablan al respecto. Bueno, pues nuestro invitado capital es el CEO de Sonnail, que es una PropTech, efectivamente una empresa tecnológica especializada en la comercialización exclusiva de obra nueva y especialmente para el mercado extranjero, para la inversión extranjera. Tiene su sede en Alicante, que es una zona de altísima demanda, como bien saben ustedes, de este tipo de propiedades. Alfredo Milla, muy buenos días y gracias por acompañarnos en Capital Radio. Hola, buenos días, Luis Vicente, encantado. ¿Cómo Eh, estás? ¿Algún impacto inmediato que el gobierno anuncie que quiere terminar con la Golden Visa para inversión extranjera para inmuebles de más de 500.000 euros? ¿Se ha notado algo? Pues no, la verdad. Al final, esta medida se puso en práctica en 2013 y ha tenido muy poco impacto en el mercado internacional. Fundamentalmente, los compradores en España son europeos. El- los rusos tenían una importancia muy relevante en los años anteriores casi a la crisis inmobiliaria, pero a partir del 2013, que justo es cuando se activó la Golden Visa, en el 2014 ya vino la crisis de Ucrania, digamos, o sea, de Ucrania, de Crimea por primera vez, y ya y la crisis del petróleo, y ya se incrementó muchísimo la conversión del rublo con el euro. Entonces, realmente, para uno de los países que podía tener mucho más impacto, como era Rusia, pues se produjo un descenso notable de los compradores rusos en España, precisamente por las dos cosas, ¿no? Por la situación allí y por luego el incremento de, del tipo de cambio. Con lo cual, pues al final, si el rublo estaba a 40 rublos el euro, pasó a 80 rublos el euro, pues la vivienda se encarecía prácticamente al doble en divisa rusa. Con lo cual, pues realmente el impacto fue menor. Adicionalmente a eso, es que en el año anterior se había hecho la misma medida en Portugal. Entonces, realmente quien tenía interés en tener la ciudadanía o tener permiso de residencia en Europa, pues lo hacía en Portugal, que era mucho más barato y además los requisitos, o sea, mucho más barato porque la inversión inicialmente era solamente de 250.000 euros, luego se incrementó y adicionalmente los requisitos eran más laxos y la permanencia era mayor, es decir, al final te daban un permiso por 2 años, ampliable a 3 y luego ya podías obtener la ciudadanía, con lo cual, pues oye, si era por eso, podías hacerlo perfectamente haciéndolo en Portugal, ¿no? Claro, porque ahí es donde está Con el lo cual, truco, bueno, ¿no? pues, Una vez que tú compras en un país europeo, tienes los derechos de un ciudadano europeo, es decir, ese permiso te sirve para moverte por toda la Unión. claro, claro. De hecho, fíjate hasta qué punto que, bueno, Portugal, siendo un país con mucho menos reclamo inmobiliario en comparación con España, pues en Portugal durante estos años se llegaron a obtener 11.535 visados allí. Sí. Y en España ha sido 6.200, con lo cual es prácticamente la mitad en un país que tiene, no te digo que es 10 o 15 veces eh, la, el volumen de inversión inmobiliaria general, pero porque no te sabría decir los datos ahora mismo, pero es Sí. muchísimo más, ¿no? Así que si hay inversores extranjeros esperando que con esta medida española o bajen los precios o haya más oferta, que en cierto modo es lo mismo, no tiene mucho fundamento. No, realmente no tiene ningún fundamento, es decir, el peso total de los compradores extranjeros de la Golden Visa en estos años para comprador extranjero, es decir, ha sido relativamente bajo. Tenía aquí las cifras, son un 2,68% de los extranjeros Sí. que en estos años pueden haber obtenido la Golden Visa por este motivo, ¿no? En España, sobre todo, si estamos hablando de que esto aumentaba el precio de la vivienda,
pues es un 0,36, ¿no? Además, normalmente este tipo de compradores, más allá de que en los últimos años pueden haber venido más latinoamericanos a Madrid fundamentalmente y alguno a Barcelona, estaba más orientado a la costa, ¿no? Y para inmuebles de más de 500.000 euros. Al final, pues que se haga esto bajo el pretexto de no la especulación y dar más oportunidad a los españoles para comprar, pues realmente los que tienen unas dificultades para comprar no están en esos precios. Lo que sí que es verdad... Sí. Sí, perdón. Sí, adelante. Sí, no, lo que sí que es verdad es que, bueno, cuando se puso esta medida en el 2013, que había una necesidad muy importante de inversión en vivienda porque se había paralizado el mercado totalmente, y ahora en el 2024 no tiene ya tanto sentido. Y por otro lado, es que cuando se hizo en el 2013 una inversión en 500.000 euros, era una inversión alta, pero conforme han crecido los precios desde entonces, pues 500.000 euros ya se ha quedado en un precio, no digo medio, porque son precios altos, pero para un Madrid, por ejemplo, o un Barcelona, pues Claro. es un precio relativamente medio, ¿no? Así que si descartamos, Alfredo, esa mirada del efecto que puede tener en los precios o en la disponibilidad, en la oferta de viviendas, si lo dejamos aparte porque vemos que es inexistente prácticamente, sí debemos mirar a lo que le preocupa a la Comisión Europea, lo que le preocupaba hace 2 años cuando pidió a los países miembros, y España no hizo ni caso, y era que controlara el origen de los capitales para hacer estas compras, porque hay una preocupación porque sirviesen como operaciones para blanquear capitales, para blanquear dinero, ¿no? Esa es otra historia. Sí, sí, pero eso yo no sé si para la segunda mano podría ser, pero, o sea, para las reventas. Pero desde luego, hoy por hoy hay un control de la prevención de blanqueo de capitales enorme. Es decir, todos los que nos dedicamos a la venta de viviendas tenemos que pasar una serie de protocolos que son muy severos. Y adicionalmente es que los bancos también tienen unos protocolos para la prevención de blanqueo de capitales y sobre todo para las nacionalidades que son, digamos que no son europeas o que tienen más posibilidades de que haya riesgo digamos, de blanqueo de capitales, que yo creo que tampoco es una razón realmente sustancial, porque en cualquiera que quiera entrar con dinero a España o a cualquier otro país de la Unión Europea tiene que pasar unos protocolos que son bastante complicados. De hecho, en mi etapa anterior trabajando en la banca había muchísimas operaciones que se caían de países de estas características, sobre todo más rusos y chinos y demás, por la dificultad de explicar el origen de los fondos, ¿no? Y se paralizaban y se alargaban muchísimo las operaciones. O sea, eso de la Unión Europea también me ha sorprendido, porque yo creo que no es un argumento como para que eso se frene. Lo que sí es verdad es que, bueno, pues que simplemente por ese tipo de inversiones que luego pueden estar circulando por toda la Unión Europea le podía estar a lo mejor preocupando. Claro. Pero desde luego no creo que fuera por la prevención de blanqueo de capitales, que en Europa es bastante estricta. Te pedimos, Alfredo Milla, una opinión muy profesional como CEO de Soneil. El mercado, la demanda extranjera de inmuebles españoles, ¿cómo está en este momento? ¿Está tensándose o está ralentizándose? Pues mira, realmente sigue creciendo. Estamos en un momento muy bueno, a pesar de todos un poco los malos augurios que había, porque al principio, no sé si os acordáis ya, que después de la pandemia parecía que iba a venir un invierno terrible, que no vino, al contrario, fue una expansión, lo que se llamó el efecto de la botella de champán, ¿no? De abrirse después de estar embalsada o atrapada, ¿no? La demanda, se generó una expansión brutal, mucho cambio también de aires. El hecho también de haber acelerado el teletrabajo está haciendo que muchísima gente también quiera venir aquí y teletrabaje desde aquí o pase temporadas aquí y vaya a sus países de orígenes puntualmente a reuniones o durante semanas y demás. Y el mercado extranjero es que sigue creciendo. O sea, en prácticamente todas las costas ha seguido creciendo notablemente y
Por otro lado, el encarecimiento de los tipos de interés no ha afectado tampoco como en España a los compradores españoles, puesto que normalmente son de segunda residencia y el extranjero también compra muchas veces, una gran parte de las veces sin financiación, ¿no? Esos son todos los cambios más relevantes que ha habido desde antes de la crisis ahora, que ahora la mayoría de las compras se hacen sin financiación. Cierto. Por tanto, el tema de los tipos de interés tampoco ha afectado. Es una visión muy especializada de Alfredo Milla, CEO de Sonnail. Gracias, Alfredo, por compartirla en Capital Radio. Te deseamos un buen día. Igualmente, Luis Vicente, un saludo.